Bueno, nuevamente muy buenas noches a todos los presentes. Vamos a dar inicio al primer módulo con el primer tema que va a tratar de aspectos básicos de lo que es la química toxicológica ambiental. ¿No? ¿Qué estudia la química toxicológica ambiental? Estudia los daños, las causas, ¿no? Causados por por organismos toxicológicos, o sea, la exposición a diferentes tóxicos y el impacto que tienen estos sobre el medio ambiente y sobre el organismo humano. El ambiente, bueno, se define como el conjunto de medios que se encuentra en interacción con el organismo humano. Los medios de interés toxicológico en este caso son lo que es el agua, el aire y el suelo. Las rutas de exposición que sigue, ¿no? Son el camino que sigue un agente toxicológico, ya sea a la población o al medio ambiente. En este caso, vamos a hablar de las vías de exposición al ser humano, y entre las vías de exposición o entre las rutas de exposición tenemos lo que es el aire, el agua, el suelo y los alimentos. Bueno, entonces, antes de la diapositiva que les había mostrado eran las rutas. ¿Cuáles son las vías de exposición ahora del ser humano frente al agente tóxico? Puede ser por vía cutánea, por vía respiratoria, por vía digestiva. El efecto tóxico, bueno, se define como el efecto que va a producir un tóxico y la reacción que va a presentar el organismo frente a este agente tóxico. Vamos a ver las clases de contaminantes. Entre las clases de contaminantes tenemos los contaminantes primarios y los contaminantes secundarios. Los contaminantes primarios son contaminantes emitidos los contaminantes que surgen directamente de lo que son los emisores de estos contaminantes. Entonces, entran en contacto directamente con lo que es la atmósfera. Un ejemplo de estos contaminantes primarios es el dióxido de azufre, que produce daños en lo que es la vegetación e irritación en los pulmones. Dentro de los contaminantes primarios podemos indicar el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el metano, dióxido de azufre y el monóxido de nitrógeno. Los contaminantes secundarios son aquellos que se han producido por reacciones químicas en la atmósfera a partir de lo que son los contaminantes primarios. Entonces, los contaminantes secundarios resultan ser productos de reacciones químicas de los contaminantes primarios. Entre los más importantes podemos mencionar el ácido sulfúrico, que se forma por la oxidación de lo que es el dióxido de azufre. El dióxido de nitrógeno, que se forma al oxidarse el contaminante primario, que es el monóxido de nitrógeno. Y también, como un contaminante secundario, podemos hablar del ozono troposférico. El ozono troposférico se produce cuando los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles, por acción
fotoquímica, o sea, por la acción de la luz solar, se forma el ozono troposférico. Este ozono troposférico se encuentra en una capa inferior a lo que es la estratosfera, ¿no? Entonces, este ozono que se produce a este nivel de la troposfera se considera tóxico, este ozono troposférico. Entre los contaminantes secundarios tenemos lo que les decía, el ozono troposférico, el peroxicetilnitrato, los hidruros de carbono, los sulfatos, los nitratos y el ácido sulfúrico. Bueno, aquí les muestro una figura, ¿no? Un gráfico de dónde están o cómo se producen los contaminantes primarios que se producen directamente del emisor, de las fuentes emisoras, y la producción de contaminantes secundarios que se forman por reacciones químicas. Entre los contaminantes del agua podemos indicar, aparte de los microorganismos, las bacterias, los parásitos que se pueden encontrar en el agua, podemos indicar también como contaminantes de agua los desechos orgánicos, que es el conjunto de residuos orgánicos producidos por los humanos, ¿no? Luego, también tenemos las sustancias químicas inorgánicas, que hace referencia a lo que son los metales pesados, donde está el mercurio, el plomo. También se consideran contaminantes del agua a nutrientes inorgánicos vegetales. Esto hace referencia a los nitratos y fosfatos, que son solubles en agua. Entonces, estos nutrientes, estos compuestos, en especial cuando los nitratos se transforman en nitritos, suelen ser contaminantes del agua. Y los compuestos orgánicos, que aquí tenemos los ejemplos de lo que es el petróleo, la gasolina, los plásticos, plaguicidas y disolventes. Entre los contaminantes del aire, podemos mencionar aquellos que son fuentes naturales. Un ejemplo de este es el gas radón, que se produce, dice, por desintegración radiactiva del uranio que está presente en los suelos y rocas. Entonces, cuando este uranio se desintegra, sube a lo que es el aire y se convierte en un contaminante dañino para el humano. Y en fuentes hechas por los hombres, ejemplo, estos son los compuestos químicos que son emitidos, ¿no?, por las fábricas. Ejemplos de contaminantes de aire, podemos mencionar el metano, el benceno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, dióxido de azufre, nitrógeno y también el formaldehído. Entre los contaminantes del suelo, estos se producen cuando se introducen sustancias químicas, sustancias o elementos ya sea de tipo sólido, de tipo líquido o de tipo gaseoso, ¿no? Entonces estos van a dañar a lo que es a las plantas, a los animales y a la salud humana. Los productos químicos más comunes que son contaminantes del suelo es el petróleo, los solventes, los pesticidas y los metales pesados, entre otros. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de los compuestos orgánicos contaminantes, aquellos compuestos de origen orgánico. Entre estos podemos tener
los compuestos orgánicos volátiles, los contaminantes, que son los hidrocarburos poliaromáticos, y los contaminantes orgánicos persistentes. Entre los compuestos orgánicos volátiles podemos indicar que son sustancias químicas cuya base es el carbono. Son liposolubles, tóxicos e inflamables. Además, pero aparte del carbono, que es el elemento principal de los compuestos orgánicos, podemos encontrar otros elementos que son el hidrógeno, flúor, oxígeno, cloro, bromo, nitrógeno o azufre. Ejemplos de compuestos orgánicos volátiles tenemos lo que es el butano y el propano, que son gaseosos, incoloros, inodoros, son fáciles de licuar y estos se obtienen del petróleo y tienen un uso de uso doméstico. Otro compuesto volátil es el sileno, que es un compuesto aromático que se obtiene de la destilación del carbono fósil, que es una fracción del petróleo, y se emplea como disolvente. El alcohol butílico también es un compuesto orgánico volátil y se usa como solvente para tinners y para pinturas en la industria. El metil-etilcetona se usa para disolver recubrimientos, vinilos, adhesivos, también para diluir pinturas, barnices, etc. La acetona se usa en lo que es la fabricación de plásticos, fibras, también se usa para remover pinturas, ¿no? Como disolvente. El etilenglicol se usa como anticongelante en los circuitos de refrigeración de motores de combustión interna. El tricloroetileno se usa para eliminar grasas de partes metálicas. El clorobenceno se usa como disolvente o como solvente de reacciones químicas. Y para disolver también algunos aceites. Los efectos que pueden producir estos compuestos orgánicos volátiles por vía inhalatoria o por contacto, algunos por contacto pueden producir irritabilidad, dificultad en la concentración, problemas en el aparato respiratorio, y el benceno se ha visto que es cancerígeno. Los contaminantes, que son los hidrocarburos poliaromáticos, se forman de la combustión incompleta del carbono, petróleo y gasolina y basuras o sustancias orgánicas. Estos compuestos son estructuras de benceno que se encuentran fusionados y forman los hidrocarburos poliaromáticos. También se ha visto que está presente en lo que es el tabaco y la carne preparada a la parrilla. Se han identificado cuando hay una excesiva producción o inhalación de estos contaminantes como cancerígenos y teratogénicos. También, como les decía, estudios han demostrado que la carne cocida a altas temperaturas a la parrilla provoca este tipo de contaminantes que son hidrocarburos poliaromáticos. Y el representante de estos contaminantes es el benzopireno.
Vean que se produce durante la exposición o la combustión a altas temperaturas. Entre los contaminantes, bueno, habíamos visto los contaminantes, los volátiles, orgánicos volátiles, hemos visto también los hidrocarburos poliaromáticos y también podemos mencionar entre este grupo de contaminantes orgánicos a los contaminantes orgánicos persistentes. Dentro de las características de estos contaminantes orgánicos persistentes, vamos a ir mencionando algunos. Uno, que son persistentes, ¿no? Es decir, que van a permanecer mucho tiempo en el ambiente. Dice que incluso son varios años y que no pueden ser degradados fácilmente por lo que es la acción del sol o alguna degradación química, ni degradación de microorganismos. Entonces, por eso se los llama persistentes. Bioacumulables, es decir, que estos se van a acumular, se van a ir acumulando de poco en poco en los tejidos grasos del organismo. Se dispersan, otra de las características es que se dispersan fácilmente en el medio ambiente, sea a través del viento, ríos o corrientes. ¿A quiénes afecta? A los seres humanos, animales, vegetales y peces, ¿no? ¿Cómo se produce? Puede producirse en la industria por la deforestación de quema de bosques, campañas sanitarias, ¿no? Para eliminar plagas. En la agricultura, exceso de estos contaminantes orgánicos persistentes. Y también en algunas, en los transformadores de luz que utilizan este tipo de contaminantes, ese tipo de compuestos. Entre los contaminantes orgánicos persistentes, podemos indicar aquellos que son los plaguicidas, organoclorados, y entre estos tenemos el DDT, como un ejemplo, el endrin, el clordano, el heptaclorado. Luego, entre los productos industriales, los policlorofenilos usados, el PCB, que es usado como aceites de transmisión eléctrica. Y aquellos contaminantes no deseados, llaman, que es resultado que resulta del uso industrial de estos productos. Y entre estos están lo que es las dioxinas y los furanos. Aquí está un ejemplo de los contaminantes que les había mencionado. Dentro de los plaguicidas, el DDT, la estructura del DDT, que es el dicloro difenil tricloroheptano, ¿no? Que se usa como plaguicida. Entre los productos industriales, el BCP, que es el policlorofenilos, y los contaminantes no deseados, que está donde está la digoxina, y los furanos. Daños que pueden producir estos contaminantes orgánicos persistentes. Estos pasan, dice, la barrera placentaria, lo que puede afectar al feto. También se pueden transmitir a través de la leche materna. Producen efectos crónicos como el cáncer y malformaciones. Contaminan lo que es el suelo, la atmósfera, el agua, ¿no? Bueno, y dentro los plaguicidas, ahora vamos a pasar a lo que son los plaguicidas. Los plaguicidas se definen como sustancias químicas utilizadas en la agricultura que es destinada a prevenir, distribuir o controlar cualquier plaga. Entre estos tenemos los herbicidas, insecticidas y fungicidas.
Las situaciones de exposición a estos plaguicidas pueden ser circunstancias laborales, uso de ríos, arroyos que estén contaminados por estos plaguicidas, el consumo de agua y alimento también que estén expuestos o contaminados con estos plaguicidas, la utilización de estos envases, ¿no? El uso doméstico muchas veces puede ser o es una exposición a estos plaguicidas. Y lo que decíamos antes, ¿no? Esto está repitiendo, es utilizar estos recipientes o estos envases de los plaguicidas. Vías de exposición a los plaguicidas puede ser por vía inhalación, ingestión o absorción. Como de etileno, los teratógenos, el captán, cirán, carbaril, los mutagénicos, el dibromo, dentro de los mutagénicos tenemos al dibromuro de etilo. Algunos efectos que pueden presentar estos plaguicidas es, por ejemplo, aquellas personas que van a ingerir estos alimentos con un alto contenido de estos plaguicidas puede provocar lo que son gastritis crónicas, diarreas, intoxicaciones, quizás hasta llegar hasta lo que es la ceguera, infertilidad y atrofia en lo que es el sistema nervioso. ¿No? Bueno, ahora vamos a hablar de los nitritos y nitratos que también en grandes cantidades llegan a ser contaminantes y pueden producir un efecto tóxico en los humanos. Bueno, los nitratos y nitritos son iones que existen, dice, en la naturaleza y que forman parte del ciclo del nitrógeno, ¿no? Aquí lo que les muestro es el ciclo del nitrógeno, donde ya sea por el excremento en el agua, por el excremento de los peces, por el exceso de alimento de los peces, restos de plantas, de animales, se produce lo que es el amonio, el amoníaco, y estos forman el nitrito, ¿no? Por la nitrificación, ya sea aerobia, y también lo que es el nitrato. Entonces, la acumulación de este nitrito, más que todo el nitrito, puede causar, y más en el agua, puede causar la contaminación del agua. Dentro de las fuentes donde podemos encontrar nitritos, hemos dicho, donde puede ser un agua que no está tratada, donde vamos a encontrar nitritos, algunas verduras, hortalizas que han sido regadas o usadas para el riego, ¿no? Un agua que no ha sido tratada. También se ha visto que derivados de nitritos son o sirven como aditivos en algunos embutidos alimentarios, ¿no? Entonces, aquí vamos a encontrar lo que son los nitratos. Estos, por acción de bacterias reductoras, se van a convertir a nitritos, que puede causar una metahemoglobinemia. Los nitritos, al combinarse con las aminas y amidas, producen lo que son las N-nitrosaminas y las N-nitrosamidas, que se han visto que estos compuestos son cancerígenos.
Bueno, el nitrato es un compuesto inorgánico que presenta un átomo de nitrógeno, 3 de oxígeno y 1 de nitrógeno. El nitrato normalmente, como nitrato, no suele ser peligroso para la salud. El que suele ser el compuesto químico que suele ser dañino para la salud o las concentraciones altas es el nitrito, ¿no? Donde este está compuesto por un átomo de nitrógeno y 2 de oxígeno. Vean, los nitratos están presentes normalmente en lo que son los suelos, aguas y vegetales. Y los niveles de estos nitritos se ven, o de estos agentes nitrogenados, se ven, dice, incrementados por lo que son el uso de fertilizantes. En algunos países se utilizan las sales de nitrito para combatir o para como prevención del butilismo. Entre estas sales de nitrito o de nitratos podemos observar o tenemos lo que es el nitrato de potasio, el nitrito de sodio, el nitrato sódico y el nitrato potásico. Bueno, aquí les muestro lo que es una tabla, ¿no?, de las sales de nitrito, qué bacterias puede atacar, digamos, estos nitritos. ¿Para qué se usa? Normalmente si vemos, se usa para lo que es la conservación y los riesgos que podría producir, ¿no?, las reacciones adversas. Por ejemplo, el nitrito sódico dice destructor potencial de lo que son los glóbulos rojos. Se ha visto que es también cancerígeno. Evidentemente a altas concentraciones, ¿no? Hablando de estas sales de nitrito a altas concentraciones. Bueno, luego, entre otros elementos compuestos inorgánicos, podemos hablar de los metales pesados. Dentro de los metales pesados tenemos el plomo, ¿no?, que es un compuesto tóxico y ha producido un envenenamiento de trabajadores por su inadecuado o por una exposición excesiva a estos. El mayor peligro proviene por la inhalación de estos vapores o de este polvo. Vean la inhalación de las partículas de plomo. También la ingestión puede ser mediante la ingestión de agua contaminada por este metal pesado. Otro elemento, otro compuesto, elemento inorgánico, otro metal pesado, sería el mercurio, que es tóxico para lo que es la salud humana, ¿no? Constituye una amenaza para el desarrollo del bebé. El mercurio se puede encontrar en distintas formas o combinaciones. Se puede encontrar como mercurio elemental, como metilmercurio, como dicloro de mercurio y etinilmercurio. Todas estas causan un efecto tóxico. Bueno, la exposición de mercurio, aquí en esta gráfica podemos ver, por ejemplo, el mercurio se puede inhalar mediante lo que es la respiración y puede dañar lo que es los pulmones y el cerebro. El metilmercurio se suele almacenar en este caso, en los peces, ¿no? Y va a lo que es la sangre, daña lo que es los pulmones, cerebro y riñón. El mercurio en la forma líquida se puede absorber a través de la piel y a través de la sangre, igual puede llegar a lo que son los pulmones,
cerebro y riñones, ¿no? Y bueno, se elimina a través de la orina, heces y sudor. El cadmio también está dentro de lo que son los contaminantes o metales, que está dentro de los metales pesados. Es tóxico, produce contaminación ambiental por las industrias que utilizan este elemento y puede causar alteraciones en lo que es el ser humano, al nivel renal, respiratorio o digestivo. La intoxicación aguda por ingesta de alimentos que están contaminados por este metal pesado puede causar irritación a nivel gastrointestinal. Se pueden sentir un sabor metálico, puede causar cólicos, vómitos y diarreas sanguinolentas. La exposición crónica a través de estos alimentos o el agua puede causar como una reacción adversa, lo que es adelgazamiento, anemia o proteinuria. Otro de los metales pesados, otro elemento que encontramos dentro de los metales pesados es el cromo, perdón. Y hay clases diferentes de cromo. Podemos encontrar lo que es el cromo 3 o el cromo 6. Estos pueden estar distribuidos ya sea en el aire, agua o en el suelo. El cromo 3 se ha visto o se ve que es un elemento esencial, dice, para el organismo y que puede interferir en el metabolismo del azúcar y causar, dice, problemas en el corazón cuando se encuentran dosis muy bajas de este elemento. El cromo 6, cuando está en alta concentración, es tóxico para el organismo. Y finalmente, dentro de los metales pesados, tenemos el arsénico, que es un elemento natural, dice que se encuentra en lo que es la naturaleza terrestre. Está distribuido en todo el medio ambiente, pero en su forma inorgánica es muy tóxico cuando forma compuestos inorgánicos, ¿no? Entonces, la exposición a altos niveles de lo que es el arsénico inorgánico, ya sea por el consumo de agua contaminada o por la preparación de alimentos con aguas contaminadas, puede causar algunos daños en la salud, ¿no? Bueno, eso sería todo, ¿no? Referente a lo que es la química toxicológica ambiental. Lo que, bueno, he querido mostrar es un enfoque básico, digamos, de lo que los contaminantes que pueden o que afectan ya sea al medio ambiente y por ende nosotros estamos expuestos a estos contaminantes, provocando así daños en la salud. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación. Muchas gracias, doctora Zárate. A los participantes les invitamos a habilitar el micrófono correspondiente o hacer las preguntas por el chat de Zoom para que la doctora Zárate pueda responderles en este primer tema del ciclo del curso de toxicología clínica y forense.
al parecer, doctora, no tenemos preguntas. Estimo que todo está claro. Entonces, le agradezco mucho por la clase. Si tiene algo más que aportarnos, doctora. No, no está bien, yo creo que, bueno, espero que haya quedado todo claro y bueno, estaríamos conectando nuevamente el próximo jueves, ¿no? Pero bueno, si surge alguna pregunta, alguna duda que quieran realizar, bueno, internamente lo podrían realizar. Muchas gracias más bien por la atención. Muchas gracias, doctora, a usted. El día de mañana vamos a pasar esta primera clase por el grupo para que los participantes que han llegado un poquito tarde o aquellos que han tenido problemas con la conexión, pues puedan participar de este curso o puedan Buenas, repetir. Muy Yasmín, bien. adelante. muy buenas noches. Bueno, ya tenía una duda, no podía hablar de mi otro dispositivo. Tengo una pregunta. Buenas noches, doctora. Quería preguntarle sobre el mecanismo de acción de los nitratos. Pues no me quedó muy claro. Por favor. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, a ver, no sé si voy a responder a tu pregunta. Encontramos en la naturaleza nitrato, ¿ya? Entonces, este nitrato está normalmente en la naturaleza. La formación de lo que es el nitrito, o sea, por una reacción, por reacciones químicas, se va a producir nitrito. Hemos visto que ahí actúan bacterias que van a formar o transformar lo que es el nitrato a nitrito. Esto ingresa al organismo y es lo que produce, o sea, en realidad el nitrito es el que produce los daños en el organismo y la combinación de este nitrito con amidas, como una amida o una amina, también va a producir un daño en el organismo. En realidad, de los nitratos, el tóxico sería el nitrito. Cuando el nitrato en realidad va a perder un oxígeno y los dos hidrógenos y se va a formar lo que es un nitrógeno con dos oxígenos. Ese es el nitrito y ese es el compuesto inorgánico tóxico para el organismo. Está bien. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Disculpe, tengo una pregunta. Dice, ¿y los medicamentos no son considerados tóxicos para el medio ambiente? Los medicamentos, para la producción de los medicamentos, ¿te refieres? En general, los medicamentos, o sea, se supone que según dicen, en altas dosis, un medicamento puede ser tóxico tanto para un animal, para una persona o para la tierra misma, de indiferente. Y como usted habló de química toxicológica, era mi pregunta. No, ¿El sí, medicamento sí. no es considerado? Podría ser, a ver, más considerado más tóxico para el ser humano, que ya no sería, pero yo lo que me quiero referir en este tema es a los contaminantes que encontramos, ¿no? Por diferentes compuestos, ya sean orgánicos, inorgánicos. Ahora, podría ser la producción la producción de los medicamentos, que sabemos que para la síntesis de estos compuestos, para que los compuestos se puedan obtener estos medicamentos, tiene que producirse una serie de reacciones químicas donde se utiliza diferentes disolventes, ¿no? Y estos disolventes, ¿qué pasa? Se eliminan al medio ambiente y producen una toxicidad, ya sea en el medio ambiente y por ende también a la salud humana. Por eso también en las empresas farmacéuticas
se está viendo o se está queriendo hacer lo que es la química verde. Tratar de, digamos, en vez de usar algunos disolventes que no sean dañinos o hacer una reutilización de estos disolventes, ¿no? Y de qué manera que no se eliminen al medio ambiente.